Los pesos para los recién nacidos se distribuyen aproximadamente normalmente con una media de 6.2 libras, y una desviación estándar de 1.1 libras. Considere un grupo de 1000 bebés recién nacidos. Parte A. ¿Cuántos esperarías pesar entre 3 y 8 libras? Comenzaremos por determinar la probabilidad de que el peso sea entre 3 y 8 libras. Luego, multiplicaremos por 1000 para determinar cuántos bebés esperaríamos pesar dentro de este intervalo de 1000 bebés. Podemos indicar esto como la probabilidad que X, el peso de un bebé recién nacido, es mayor que 3 y menor que 8. Por otra parte, multiplica por 1000. Este producto nos dará cuántos bebés recién nacidos esperamos que pesen entre 3 y 8 libras de cada 1000. Y, por supuesto, redondearemos esto al número entero más cercano o al bebé más cercano. Para determinar la probabilidad, utilizaremos la calculadora de distribución normal en línea gratuita, a la que puede acceder utilizando la URL que se detalla a continuación. Yendo a la calculadora de distribución normal. Seleccionamos distribución normal en la parte superior, y luego ingresamos la media y la desviación estándar. La media es 6.2. La desviación estándar es 1.1. Para determinar la probabilidad, seleccionamos una de las tres opciones a la izquierda. Como queremos la probabilidad de que X sea mayor que 3 y menor que 8, seleccionamos la tercera opción. Y luego ingrese los valores de 3, tab, 8, y luego haga clic en calcular. Mirando el gráfico a continuación, observe cómo tenemos el área sombreada debajo de la curva de distribución normal entre los pesos de 3 libras y 8 libras. Esta área representa la probabilidad de que el peso esté en este intervalo, que se da aquí en rojo, que con 3 decimales es aproximadamente 0.947. Pero recuerde, necesitamos multiplicar esto por 1000 para determinar cuántos bebés de 1000 tendrán un peso en este intervalo. Entonces, para determinar el producto, voy a seguir adelante y simplemente copiar esta probabilidad, péguelo en wolframalpha.com y luego multiplíquelo por 1000. Al número entero más cercano, observe cómo esto nos da 947. Y, por lo tanto, podemos esperar que 947 bebés de cada 1000 pesen entre 3 y 8 libras. Luego, ¿cuántos esperarías pesar menos de 6 libras? Para determinar esto, determinaremos la probabilidad de que X sea menor que 6 y luego multiplicaremos nuevamente por 1000. Volviendo a nuestra calculadora. Primero necesitamos encontrar la probabilidad de que X sea menor que 6. Seleccionamos la primera opción en probabilidad. E ingrese el valor de 6 y haga clic en calcular. Una vez más, mirando el gráfico, observe cómo tenemos el área sombreada debajo de la curva normal, a la izquierda de 6 libras. La probabilidad se da aquí en rojo. Necesitamos multiplicar esta probabilidad por 1000, nuevamente, para determinar cuántos bebés de 1000 pesaría menos de 6 libras. Entonces presionaré Control más C para copiar esta probabilidad. Regrese a wolframalpha.com. Pega este valor. Multiplica por 1000. Al número entero más cercano, tenemos 428, lo que nos da 428 bebés. Luego, ¿cuántos esperarías pesar más de 5 libras? Para determinar la respuesta, encontraremos la probabilidad de que X sea mayor que 5 y luego nuevamente multipliquemos por 1000. Volviendo a la calculadora de distribución normal. Seleccionamos la segunda opción, la probabilidad de X mayor que. Ingrese el valor de 5. Haz clic en calcular. Podemos ver el área sombreada debajo de la curva normal a continuación. La probabilidad se da aquí en rojo. Necesitamos multiplicar esta probabilidad por 1000. Así que seguiré y copiaré esto, Control más C regrese a wolframalpha.com, pegar, Control más V, multiplicado por 1000. Al número entero más cercano, tenemos 862. Lo que significa que podemos esperar que 862 bebés pesen más de 5 libras. Y finalmente, para la última pregunta, ¿cuántos esperarías pesar entre 6.2 y 10 libras? De nuevo, de 1000 bebés recién nacidos, primero determinamos la probabilidad que X es mayor que 6.2 y menos de 10.
y luego multiplicar por 1000. Seleccionamos la tercera opción en probabilidad e ingresamos los pesos. De 6.2 y 10. Haga clic en calcular. El gráfico muestra el área. Tenemos la probabilidad en rojo. Avancemos y copiemos la probabilidad, control más R regrese a Wolfram Alpha. Y control más V para pegar, multiplicado por 1000. Para el número entero más cercano, tenemos 500. Y por lo tanto, podemos esperar 500 bebés. Nacer con un peso entre 6.2 libras y 10 libras. Espero que hayas encontrado esto útil.